feliz fin de semana. Bueno, o lo que se pueda. Pero pues nos da muchísimo gusto de verdad estar con ustedes, vamos creciendo, vamos teniendo cada vez más sugerencias de ustedes, que hablemos de esto, que hablemos del otro. Y pues aquí estamos en el Rincón de la Orfandad, como todos los sábados, como todos los domingos, listos para hacerles a ustedes más llevadero el dichoso fin de semana. Bueno, a mí sí me gustan los fines de semana, siquiera no tengo que correr tanto. Pero bueno, hay personas aquí en este grupo que trabajan igual los fines de semana. Nico, ¿cómo estás? Uno de los huerfanitos. Sí, es un fin de semana. A ti te da igual, ¿no? Yo los sábados bajo un poquito más el asunto. Digamos que observo el Shabbat. Observo el Shabbat prendiendo electrónicos, eso sí, pero le bajo tantito. Pero bueno, no debería decir que observo el Shabbat, no vaya yo a ser discriminado. Exacto. Ser acusado de judaizante. Ser acusado de judaizante, así es. Me parece muy bien. Gaby Guerrero, la otra huerfanita, ¿dónde estás, Gaby? Aquí estoy, pero no puedo prender mi cámara porque sigo peleando con mi palito. Porque estás en el oscurantismo religioso, por eso no puedes. Estás hundida en las tinieblas. Bueno, pues, ahora sí, entrémosle al mero tema. Jaime, ¿cómo estás? Bien, aquí. Bueno, listo. a ver, ¿a quién se le ocurrió el tema de hoy? A los talibanes. No, pues sí, que no, ya no me recuerden, es durísimo. Los videos de veras de lo que pasó en Afganistán hace unos días son terribles. Terribles. Bueno, yo propuse el tema pues, precisamente por eso, por la intolerancia religiosa. Así es, digo, de verdad que es muy triste lo que está pasando. Hubo más de 90 muertos, más de 140 heridos y hasta donde yo me quedé, a lo mejor tienen ustedes más información, 14 estadounidenses muertos. A mí me da igual que sean talibanes estadounidenses, hasta de ISIS-K, o sea, son seres humanos matándose en una carnicería de veras deplorable. Y todo porque todos queremos pensar igual y no respetamos que la gente piense distinto, que cada quien piense como le dé la gana. Eso en el fondo todo el rollo de este mundo. Bueno, pero aquí estamos y Jaime, pues ya que tú tuviste la idea, no sé si tú o Gaby, pero bueno, pues tú. Ahorita les voy a decir, es una chava que se llama Mari Comparan, que nos lo dejó como recomendación en los comentarios del cine mexicano. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues, órale, Jaime. Bueno, pues la intolerancia religiosa, que es un excelente tema de películas, no solamente es intolerancia de alguna corriente musulmana contra otros. También no cantan mal las rancheras los protestantes, los cristianos, los católicos. Es una larga historia la de la intolerancia. Los protestantes quemando a mujeres por brujas, los católicos quemando por judaizantes, etc. En fin, mi película se llama El Santo Oficio, ¿sí? Y bueno, pues recuerden que la Santa Inquisición pues se crea en el siglo XV, pero venía de una larga historia, pues yo creo que desde finales del siglo X, de persecuciones, X y XI, de persecuciones contra los herejes, que hubo pues muchas acusaciones de herejía contra los cátaros, por ejemplo. Es una institución sólida, ni el calvinismo ni el protestantismo tuvieron una institución parecida a esta, aunque sí perseguían a quienes no simpatizaban con sus ideas. En México llegó la Santa Inquisición a finales del siglo XVI, ¿sí? Y fue un caso curioso. Conforme llegaban los españoles, los peninsulares, como se llamaban para distinguirse de los criollos, se asentaban aquí muchos judíos conversos, ¿sí? Vinieron a América un poco tratando de escapar pues, de las persecuciones religiosas aquí, y pues aquí se sentían como más tranquilos.
pero la Santa Inquisición, que no me acuerdo el nombre, porque ha tenido varios nombres, ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, pero antes se llamaba la Sagrada Congregación del Santo Oficio, etc. En fin, llega aquí a México a finales del siglo XVI, sí, es una de las primeras instituciones que llega de allá, y luego instala el Tribunal de la Fe. Fue Pedro Moya de Contreras el primer inquisidor, gran inquisidor le llamaban, de la Ciudad de México, bueno, de toda la Nueva España, y entonces trajo los preceptos pues, de su amigo Tomás de Torquemada. Pues, ¿por qué no, verdad? Sí, ya no sé si sepan quién fue Tomás de Torquemada. ¿Cuánta gente condenó, torturó la Inquisición en México? Pues es difícil saberlo, y es difícil saber cuánta gente a nivel de Europa y América. Algunos hablan de algunos miles, 3,000, otros hablan de decenas de miles, pero como dice Teresa, quien quiera que hubiera sido, pues fueron demasiados. Aquí tenemos el historiador Luis González Obregón, pues investigando cómo estaba, y él dice que hubo 51 sentencias de muerte en 250 años el Tribunal del Santo Oficio, aquí en México. Hubo casos verdaderamente notables, ¿sí? A los primeros que perseguían eran a los que seguían practicando los ritos de Moisés, o sea, los que tenían prácticas judaizantes. También a los musulmanes conversos los perseguían, eran como que la especialidad de la casa. Déjenme decirles que los indígenas, como eran católicos y principiantes, no me acuerdo cómo les llamaban, ellos estaban exentos de la persecución religiosa, aunque no de los castigos. Si bien hubo 51 sentencias de muerte, no hay un dato de todas las decenas de personas, centenas de personas que fueron torturadas o a las que se les arrebataron sus propiedades, la Santa Inquisición, que esa era otra de sus especialidades. En fin, la Santa Inquisición después empezó a perseguir a los maestros, no a los maestros de la gente que secuestran presidentes, sino a los maestros de aquella época, del siglo XVII y XVIII. Muchos frailes que veían los avances de Europa, pues se desesperaban un poco por el retraso educativo y de conocimientos de España. Entonces intentaron pues introducir astronomía, matemáticas, todas estas cosas que son sospechosas, y entonces lo que hacían era perseguir también a los eruditos. Pues varios frailes y pues gente que venía a enseñar, pues fueron también de las víctimas, quemaron sus libros, por supuesto. No sé si les parezca algo conocido, pero bueno, ese fue el asunto. En fin, la Santa Inquisición mexicana se acabó en 1820, pues, cuando la Revolución de Independencia empieza a cuajar. No me acuerdo cómo se apellidaba. Mandan a decir, llega un capitán al edificio de la Santa Inquisición, que es el edificio de Santo Domingo, el que está enfrente de la Plaza de Santo Domingo, que ha sido el escenario del Museo de Exposiciones de Tortura, ahora es el Museo de la Medicina. Y bueno, es un edificio hermoso, pero debe haber sido durante cientos de años símbolo de tortura, pena, sufrimiento, etcétera, como una larga mini Edad Media. En fin, entonces llegó al edificio de Santo Domingo, tocó la puerta y les ordenó salir y liberar a los presos que ahí estaban, que recuerdo que eran 60, 70, según contabilizan los historiadores. No querían, y al final pues el capitán abre y liberan a los presos de la Santa Inquisición. El nuevo gobierno pues acaba con esas prácticas. Bueno, pero entremos a la película. ¿Por qué es importante todo este preámbulo? Porque la película trata de todo esto. El Santo Oficio es una película, a mí la vi cuando se estrenó en los años 70, es de 1974, dirigida por Arturo Ripstein. Yo creo que es uno de nuestros mejores directores.
Ganó festivales, fue reconocida en varios lugares. Por supuesto, aquí los Arieles y las Diosas de Plata se le concedieron. Es una película muy sobria. La copia que yo encontré en YouTube, está en YouTube, está un poco, pues, oscurona al principio, pero así era la película, así era oscura, pero es muy visible. Si tienen una televisión inteligente, proyecten la película en su televisión, la van a ver mejor. Bueno, está dirigida por Arturo Ripstein con un guión del propio Arturo Ripstein y de José Emilio Pacheco, que bueno, la produjo, entre otros, el mismo Ripstein y Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿qué más? Es una película largona, dura más de 2 horas, está hablada, hay unas partes en latín y otras partes en hebreo. Está protagonizada por gente que, pues, de alguna manera sigue siendo identificada: Jorge Luque, Diana Bracho, Claudio Brooks, que está bien, está muy bueno, todos están bien realmente. Ana Mérida, Arturo Beristain, Silvia Mariscal, en fin, es un elenco muy grande. El argumento es muy sencillo, se los paso a contar rápidamente. Se supone que estamos en la Ciudad de México, en Nueva España, en aquel entonces. Sí, estamos a finales del siglo XVI, ya instalada pues el Santo Oficio. Y entonces, uno de los frailes dominicos, que se llama Gaspar, va al entierro de su padre con su mamá y sus hermanos, y entonces se da cuenta de que lavaron el cadáver, que era una práctica judía, que lavaron el cadáver y luego lo sacaron de la caja y lo depositan directamente en la tierra, como era la tradición. Y entonces Fray Gaspar, que así se llama, pues dice, pues, ¿qué se trata? ¿A poco mi familia posee esto? Y finalmente, después de mucho debate consigo mismo, Fray Gaspar pues va con su superior del monasterio y le dice: padre, pues creo que mi familia es judaizante. No, ¿cómo puede ser judaizante? Y dice: ¿y en qué te basas? No, pues que cuando murió mi padre, lo oí que había ritos en hebreo, ¿sí? Lavaron su cadáver y lo depositaron en la tierra fuera de la caja. Dice, y entonces le dice su superior: pues esta es una prueba suficiente. Sí son. Déjenme decirle que los personajes están basados en hechos reales, ¿sí? O sea, sí, uno de los juicios más célebres en la Nueva España contra pues, gente judaizante fue el de la familia Carvajal. Sí, quiero decir que don Rodrigo de Carvajal, bueno, que en la vida real, Carvajal sí se había convertido, pero su esposa no. Entonces, cuando él muere, pues la esposa pues, sigue con sus prácticas. Bueno, finalmente en la película, Fray Gaspar delata a su madre y a sus hermanos. Y entonces empieza toda una cadena de sufrimientos para la mamá, la hermana y los hermanos, que son juzgados, torturados, violados, o sea, todo lo que ustedes se imaginan, como si hubiera crimen organizado en aquella época, ¿sí? Y entonces, al final, la película termina previsiblemente, pero todo el camino es algo que Ripstein nos quiere decir: ¿saben qué? Esto sucedía efectivamente así, que no se nos olvide. Lo que dice al final Ripstein es, esta película está basada en hechos reales, no está pegada a la historia, pero creo que la fábula puede resultar bastante verosímil para que se imaginen cómo era la vida real. Repito, esta película está en YouTube, se la recomiendo mucho, es una película que vale la pena pues verla en una tarde pues tranquilona, porque sí es una película fuerte. ¿Y Tantan? Sí, es una película fuerte. Yo también la vi en 1974, cuando se estrenó. A mí me gustó mucho la película.
Ripstein en aquellos años pues estaba en su máximo esplendor caribeño, o sea, era como el director. Y si no recuerdo mal, fíjense que se me hace que la vi en el cine latino. A lo mejor tú te acuerdas, Jaime, en algún cine yo sé que la vi o en el Roble o en el Latino, pero se me hace casi seguro que la vi en el cine latino, que los jóvenes ya no saben ni qué es, porque ahora creo que es un banco así enorme, un edificio. Es un edificio de oficinas con un restaurante abajo. Lo que era la sala principal ahora es un restaurante argentino. No malo, por cierto. Sí, y a mí me gustó mucho la película y es una película aparte. Bueno, no sé, a mí los cucuruchos del Santo Oficio siempre me han dado mucho miedo. O sea, yo me acuerdo que cuando vi el Santo Oficio y los cucuruchos, o sea, realmente, o sería que en aquellos años yo asociaba, y están asociados evidentemente, los cucuruchos del Santo Oficio con el Ku Klux Klan. Y... Sí, pero la diferencia es que el Ku Klux se cubría la cabeza, sí, para que no los identificaran. Pero estos cucuruchos que son como ay, sí, horribles. Sí, no cubren la cabeza y tenían llamitas en la película. Sí, horrible, es horrible, horrible. A mí eso, o sea, es un recuerdo inolvidable los cucuruchos, pero además en esa época espantosa, pues estaba pues en su apogeo, o si no en su apogeo, porque fue como de los 50 tardíos, 60, el Ku Klux Klan, Alabama, Mississippi, o sea, cosas horribles que pasaron. Uno de sus muchos apogeos, porque el Ku Klux Klan tuvo varios apogeos previos a eso. Sí, sí, pero sabes que, bueno, lo he medio leído, pero yo me acuerdo de finales de los años 60, 68, por ahí 69, que yo era hiper joven, pero me acuerdo de la muerte no solo de John F. Kennedy, me acuerdo de la muerte de Robert Kennedy y de la muerte de Martin Luther King y de la muerte de Malcolm X. O sea, recordemos que todas estas muertes tienen que ver también con la intolerancia. Y los cucuruchos del Ku Klux Klan, pues en esa época pues, tenían una fuerza. Estoy hablando de 1968, 64. No, pero ya había pasado la etapa fuerte de los Ku Klux, ¿no? Híjole, pues no creo, No creo, digo, lo de Martin Luther King. De los hombres y mujeres negras colgadas de los Martin Luther King, ¿cuándo muere? Como en 67, 68, por ahí. O sea, y era por esa época, sí. Sí, y era una cosa espantosa, la discriminación en medio de la guerra de Vietnam. O sea, ¿por qué estoy recordando todo esto? Híjole, porque se parece un chorro a lo que estamos viviendo. De veras, la polarización de Estados Unidos dividido en a favor de los negros, en contra de los negros, una discriminación espantosa. En fin, y un país, una potencia como Estados Unidos involucrada en un rollo loco, la guerra de Vietnam. De veras lo planteo porque es muy parecido, yo creo, a lo que está pasando. Si ustedes quieren, con sus variantes, pero ahí seguimos los seres humanos dándole la vuelta al mismo rollo, ¿no? Pero bueno, vean el Santo Oficio en YouTube, es gratis, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Tú la has visto, Nico? Sí, yo la he visto hace muchísimos años. Esa película yo la vi de adolescente. Yo creo que la he haber visto como en Canal 11 o en Canal 9 algún día a las 2 de la mañana o algo por el estilo. La recuerdo con una película pesada, sobre todo. Es decir, es una película, que, digamos, es una muy buena película, pero es una película que genera una sensación enormemente opresiva. Es una película al mismo tiempo muy cruda,
pero que también está como investida por estos aparejos muy pesados de la religión. La recuerdo como fotográficamente muy cruda, pero muy pesada en su diseño de producción. Estos lapsos, digamos, al latín y al hebreo también la hacen pesada. O sea, no es así una película palomera para el fin de semana. No es. Pero es una extraordinaria película. Y en efecto, pues yo no la vi de estreno, por supuesto, pues yo no había nacido. No, afortunadamente, Nico. Pero pues parecía una realidad muy ajena cuando yo vi esa película a mediados de los 80 o finales de los 80. No, yo creo que la vi más bien a finales de los 80, principios de los 90, pues parecía una realidad muy ajena. Ahora pues ya no lo es tanto. Así es. ¿Y tú, Gaby, la viste? Gaby Guerrero ha escapado del santo oficio. Ha entrado en trance místico. No, estoy. Y no la he visto, tengo que decir que no la he visto. ¿Y ahora de qué vienes, Gaby? Pues de nada, porque la verdad es que lo pensé y no había una forma políticamente correcta de disfrazarse de intolerancia religiosa. ¡Mejor! Entonces, pues, No, vienes de una provocadora. ¿por qué de una provocadora? Pues con el pelo, enseñando el pelo. ¿No será que tienes acá pintada la letra escarlata y que por eso te cubres con la cabellera? Ándale, ¿no? Qué fuerte estuvo eso. Daniel Hauter. No, Gaby, eres una provocadora mostrando el cabello. No. Sí, Mira que la verdad es que sí pensé ponerme así como, ya sabes, el velo y toda la onda. La verdad es que se enredó con mi rizo y estaba en el espejo jalando. Pues no ayudó a que yo me arreglara. Nosotros nos reímos y nos parece una broma. La desgracia es que cuántos seres humanos en este momento pues están sufriendo horrible por esto. Oh, sí. Sí, o sea, de veras, es una cosa muy fuerte. Pero bueno, pues órale, Gaby, vas. No, me dice que última. No, voy yo. Ah, sí. Ah, perdón. Sí, las mujeres vamos al final, como siempre. Bueno, no, pero yo al final, que es lo caballeroso. Exacto. Órale, Nico, vas para las trampas de todos. Aquí hay pura trampa. Órale. Bueno, la mía es trampa regularcita, no es una gran trampa, pero es una trampa en la medida en que no es una película en donde lo que sea intolerado sea una religión, sino más bien la intolerancia viene desde la religión y es una intolerancia a la política. En esta película, como mi recomendación, me venía a la mente una canción, pues digamos más o menos de aquella época, que seguramente al menos Jaime recordará, que es Sácalo, de Jaime López, en donde Jaime López escribía y cantaba, o bueno, también cantaba Cecilia Toussaint, si tuviera religión me pondría a analizar, si tuviera ideología pondríame a rezar. Pues sí, en efecto, la religión y la ideología luego tienen muchos vasos comunicantes y creo que Canoa es una película justamente sobre estos vasos comunicantes entre la ideología y la religión. Es una película que tiene exactamente mi edad, tiene 46 años, se estrenó en 1975, es una película de Felipe Casals y yo diría que es, pues digamos, la primera película de Felipe Casals como tal, es decir, es la película que lanza a Felipe Casals a la fama y en la que ya se articula Felipe Casals como director. Después de eso dirigiría películas que son muy importantes en la historia del cine mexicano, El Apando, Las Poquianchis, Los Motivos de Luz, Las Vueltas del Citrillo, de manera mucho más reciente, pero Felipe Casals se posiciona como uno de los exponentes, pues, de este, pues digamos, renuevo del cine mexicano que se da en los años 70 y además de manera políticamente pues muy rara, porque curiosamente uno de los presidentes más represores de la historia, que fue Luis Echeverría, fue también al mismo tiempo el gran liberador del cine mexicano y fue durante su sexenio que pues se empezaron a gestar carreras de cineastas, bueno, como el propio Ripstein, como Casals, Jorge Fons un poquito más adelante, es decir, fue un Jaime Humberto Hermosillo, también un poquito más adelante en Jalisco, pero fue uno de los grandes momentos del cine mexicano. Bueno, Canoa está basada en una historia real, en algo que sucedió en un pueblo
poblano, que se llama justamente San Miguel Canoa, en 1968, como un minuto antes de los sucesos de Tlatelolco, es decir, a mediados de septiembre del 68, el 14 de septiembre del 68, un grupo de empleados de la ahora tan comentada, no eran de la UDLA, eran de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, pues deciden ir a escalar un volcán, deciden ir a escalar el volcán La Malinche porque son escaladores, porque les gusta escalar, no son estudiantes, no son profesores, son empleados administrativos, no tienen particular interés en política, no están metidos en el movimiento estudiantil, no son de izquierda ni de derecha ni cosa que se les parezca, sino son unos empleados de la UAP que deciden ir a escalar el volcán que está ahí cerca, y de camino al volcán pasan la noche en este pueblo llamado San Miguel Canoa, pidiendo posada para alojarse en el tránsito al que van. Y están platicando, estos son 5 jóvenes, si no me equivoco, con el campesino que los alberga, que es Ernesto Gómez Cruz, y de pronto pues empiezan a oír que hay como mucho ruido, que hay como mucha ebullición en el pueblo. Ah, caray, pues ¿qué estará pasando? Pues ¿a quién estarán buscando? Pues los están buscando a ellos justamente. Porque el asunto que sucede en Canoa es que el padre, el párroco del pueblo, pues es un feroz anticomunista. Están llegando a Canoa las noticias del movimiento estudiantil incipiente. Recordarán que como antecedente ante el 68 hubo una represión militar, gubernamental, de un pequeño encontronazo que hubo entre porros del Poli y de la UNAM en un clásico de fútbol. Y entonces, bueno, pues han llegado estas noticias y este párroco, que es un hombre muy intolerante, muy corrupto, muy dogmático, con una doble moral, pues como de película de intolerancia religiosa, pues lo que dice es que vienen los comunistas y que hay que acabar con los comunistas porque los comunistas son una creación del diablo, y entonces pues que allá hay 5 agitadores comunistas que vienen de la universidad, que están refugiados en Canoa y que quieren infiltrar el pueblo con el mal, y pues que hay que acabar con ellos, y acaban con ellos, o bueno, con casi todos. Es decir, en efecto hubo una matanza a 5 empleados de la UAP en Puebla en 1968, y apenas 7 años después lo que hace Casals es filmar una película a partir de esto. Hay una cosa de entrada muy valiente en filmar Canoa en ese momento, porque bueno, era en gran medida una película en clave sobre el 68, es decir, el ejército, el mundo de la política, es decir, el presidente municipal y la iglesia se confabulan en contra de los estudiantes y en contra de, pues digamos, el grito de libertad de los estudiantes, pero aquí ni siquiera son los estudiantes, o sea, nomás porque creen que son unos estudiantes, sin deberla ni temerla, pues 5, digo, lo voy a decir de manera políticamente incorrecta para que Gaby se enoje conmigo, porque si no, qué chiste, pues son 5 godines de la Universidad de Puebla, es decir, no es que vayan ahí a propugnar por ninguna reforma, nada, por la libertad de nada, o sea, van a escalar un volcán, son 5 empleados administrativos que van a escalar un volcán, y de pronto se ven inmersos pues en una guerra ideológica con un trasfondo religioso. La película, digamos, si yo fuera sueco y tuviera 90 años o 20 y no supiera del 68, yo la leería no en clave política como la podemos dar nosotros, sino también en clave religiosa, porque lo que es Canoa al mismo tiempo es una película sobre lo extraordinariamente intolerante que resulta pues ciertas comunidades religiosas, o sea, sobre cómo la religión asume los aparejos de la ideología y empieza a destruir todo aquello que le es exógeno sin siquiera procurar entenderlo. Es una película con una factura rara, además, por momentos parece un falso documental. Es una película que además no aguanta ningún spoiler alert porque empieza por el final, es decir, empieza en una redacción de periódico en donde nos estamos enterando de que estos empleados administrativos de la UAP fueron masacrados, y después de eso lo que hace Casals es contarnos cómo fue el asunto. Para seguir con vasos comunicantes con la anterior emisión del Rincón de la Orfandad, así como Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, es productora del Santo Oficio, bueno, pues otro vaso comunicante con Matar a un extraño es
es que Juan López Moctezuma, el director de Matar a un extraño, es el narrador de Canoa. Juan López Moctezuma fue además, lo dijimos la vez pasada, un extraordinario locutor de radio. Entonces aprovecha Casals esta característica de Juan López Moctezuma para ser un narrador no necesariamente omnisciente, no necesariamente confiable, con unos lances expresionistas bastante raros. Es un narrador trapacero, tramposo, sarcástico, que era un papel que le iba extraordinariamente bien al personaje radiofónico que se había creado Juan López Moctezuma, y tiene un elenco de actores mexicanos en aquella época jóvenes verdaderamente asombroso, a los que veríamos después en muchas producciones televisivas y cinematográficas y teatrales. Arturo Alegro, Roberto Sosa, Jaime Garza, Salvador Sánchez, el propio Ernesto Gómez Cruz, de quien ya había yo hablado, Gastón Melo, Enrique Lucero como el cura malvado, que está verdaderamente extraordinario. Fue una película muy exitosa, es una película que ganó el premio especial del jurado en el Festival de Berlín, que estuvo nominada al Oso de Oro en Berlín. En 2017 se volvió a presentar digitalmente restaurada en ese festival. Forma parte de Criterion Collection. Hay una edición de video elegantísima de Criterion Collection. Está en Criterion Channel, que por cierto me dio mucho orgullo ver ayer que estaba yo revisando en Criterion Channel Canoa, que el ensayo que la acompaña es de mi querida amiga Fernanda Solórzano, que es una extraordinaria crítica de cine, y aquí en Criterion comisionó el ensayo que acompaña su edición restaurada de Canoa. Vale mucho la pena leer el texto de Fernanda, es extraordinario, pero bueno, no hace falta gastar los $5 mensuales y hacer las trampas que yo hago para ver Canoa, porque está plenamente disponible en YouTube. Es una gran película, también es una película cruda, también es una película terrible. Esta no es pesada, esta es muy ágil, pero en siendo muy ágil termina siendo muy angustiante. Es una película de Felipe Casals, el guión, por cierto, es de Tomás Pérez Turrent, la fotografía es de Alex Phillips Jr. y se llama Canoa, es de 1975 y está en YouTube, o ya si quieren ver muy elegantes, si tienen un VPN, en Criterion Channel. ¿Cantan? A ver, Jaime, luego yo hago mi confesión. Bueno, pues es una película de la época de la del Santo Oficio, 74, 75 salieron una y la otra. Es una película que, a diferencia del Santo Oficio, que fue una película bien recibida, Canoa se convirtió en una película muy popular. Hay diferencias cinematográficas notables en la narrativa, pero son dos narrativas diferentes. Una es cronológica, Canoa no. Canoa, como dice Nicolás, a veces parece un documental, sí, pero es una película extraordinaria, Canoa, sobre todo pues, a mi generación. Canoa le dice pues, muchas cosas, varias cosas. Ya no me acordaba de la canción de Jaime López, digo, hacía yo creo que 50 años que no oía de ella, y una de las razones por las que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez de 70 a 76 impulsó pues buenamente el cine, fue su hermano, Rodolfo Echeverría Álvarez, que vale la pena decirlo, que a lo mejor ustedes lo conocen como Rodolfo Landa, que era su nombre artístico. Él fue, pues creo que presidente de la ANDA, y fue un hombre que hizo teatro, etcétera. Entonces sí, esa época, pues hubo apoyos para el cine. Y fue Jaime director del Banco Cinematográfico. De hecho, en el texto que comento de Fernanda Solórzano, Fernanda cuenta cómo Rodolfo Echeverría fue un personaje clave para el financiamiento y la producción de Canoa. Sí, entonces creo que fue pues una coincidencia que el hermano fuera pues un actor, y sí fue pues una buena época. Recuerdo que el papel del párroco fue el que alebresta a la gente. Y sí quiero decir una cosa, la historia de Canoa se ha repetido pues, varias veces en nuestra historia mexicana. Recuerden a los agentes que fueron sacrificados en Tláhuac. O sea, la intolerancia finalmente es los fenómenos de histeria masiva y de intolerancia finalmente no escucha, la masa no escucha, y también los quemaron a los agentes. Esos agentes que Marcelo Ebrard, en su calidad de jefe de policía, nunca llegó a rescatar, a pesar que estaban a 20 minutos, ustedes recordarán, que el presidente Fox lo removió de su cargo y luego el jefe de gobierno, López Obrador, lo premió.
esta es otra cosa para el récord de Marcelo. En fin, esa parte, pues, es un poco la triste historia que se repite. A mí me tocó cuando yo trabajaba en Morelos, pues conocer muy de cerca el caso de gente que era sacada de la cárcel para ser quemada por un pueblo que no escuchaba razones. En fin, sí, es una gran película, vale la pena que la vean. No las vean al mismo tiempo, un fin de semana. Vean, si tienen mucho ánimo, vean El Santo Oficio. Y luego a la siguiente semana, si ya se recuperaron, vean Canoa. Una cosa que se me olvidó decir, pero la acabo de averiguar, no solo está en YouTube y en Criterion Channel, está en Netflix también. De hecho, Netflix está ahora encargada de la distribución de Canoa. Perfecto. Pues miren, yo ahora sí voy a confesar lo que no quería yo confesar, porque me comentó ayer Nicolás, le dije, oye, ¿de qué película vas a hablar? Y me dijo de Canoa. ¿La viste? Y yo me quedé así, dije, sí, no. La mera verdad, digo, para ser honesta con ustedes, yo no vi Canoa. Ok. Miren que estaba de supermoda en aquellos años, o sea, era como el hit, y la gente así como disque yo, o sea, loca, vanguardista, como de izquierda, pues veía esa película. Bueno, pero estaba recién parida cuando se estrenó Canoa, que eso sea un buen pretexto. Sí, pero ¿sabes qué? Siempre me dio, o sea, no quería yo verla. O sea, ese tipo de cosas, fíjense que aquí les voy a confesar algo, a lo mejor muchas personas comparten lo que a mí me pasa. Yo puedo ver películas de monstruos, puedo ver películas de fantasmas, de los zombies, de naves alienígenas que llegan y, en fin, híjole, pero películas de esas de torturas, de quemazones, de linchamientos, me cuestan mucho trabajo. Yo no sé si ustedes vieron una película terrible que se llamaba, a ver si me acuerdo, Expreso de Medianoche. Sí, gran película de Alan Parker. Sí, híjole. Pues yo les quiero decir que esa película, yo creo que me salí muy al modo de mi hermano Javier, que viendo Alien, porque a él no le gustan los monstruos. Y entonces viendo Alien, de pronto fuimos juntos con mi mamá y tal, y mi hermano dijo, no, ¿saben qué? Yo los espero aquí, me voy a comer unas palomitas, o sea, porque no le gustaban los monstruos. Y Expreso de Medianoche, que era también como un hit y que también tiene que ver con intolerancia y también tiene que ver con tortura y en fin, pues no pude con ella, no pude con ella. Y una que tuve que ver, Apocalipsis Now, de Vietnam, ya que estábamos hablando de Vietnam, pues fue una película que pasaban los días y yo creo que seguía con insomnio, nada más de ver pues cosas tan atroces. Entonces Canoa yo no la vi, pero no la quiero ver. Pues es una gran película, pero lo entiendo. Es una gran película, en fin, pero pertenece a ese género de películas terribles que pues yo no quiero ver. Yo prefiero algo que sea horrible, pero imposible. O sea, los zombies, pues sí son horribles, pero pues no sales a la calle y te los encuentras. Pues depende de quién gobierne. Eso sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues eso tiene que ver con la película que yo les voy a contar, porque pues estuve pensando mucho y como yo no soy buena para las películas de las torturas y los seres humanos que los queman vivos ahí en la hoguera porque piensan distinto, o las mujeres que son lapidadas, ese tipo de cosas me horroriza. O los linchamientos aquí en México, que se han dado varios, ¿sí? Recordemos Tláhuac, hubo un linchamiento ahí terrible cuando Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad, recuérdenlo, y no hay que irse tan lejos. Hace, no sé, 6 meses estábamos viendo linchamientos en distintas partes del país. A mí ese tipo de atrocidades, repito, no me gustan. Entonces, por eso, pues fíjense que fui a buscar otra película atroz
pero por otras razones. Yo creo que la Iglesia Católica ha tenido, como ya hemos visto con la película del Santo Oficio y, en fin, con Canoa, pues un papel muy importante en la, digamos, involución de la ciencia o la dificultad de la ciencia de abrirse paso. Y esto me parece también una forma de intolerancia terrible. ¿Y qué personaje mejor que Galileo o Giordano Bruno, que son de la época, pues para mostrar esta intolerancia, pues que atrasó el desarrollo del conocimiento? Y bueno, pues ahí me fui topando con una película que yo no había visto, pero que de veras tienen que ver. La película es malísima, 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 pero nomás les voy a decir quiénes intervienen en esta película. El director de la película es Joseph Losey, que fue un director de cine estadounidense muy reconocido. Ayer me decía Nicolás de esta película loca con Mónica Vitti que se llamaba Modesty Blaze. Es inglés, Joseph Losey. Hizo mucha carrera en Hollywood, pero es inglés. Sí, ok. Bueno, de veras, pues era un hombre extraño. No, déjate de Modesty Blaze. ¿Tú viste Boom? No. Boom con no. Richard Burton y Elizabeth. Bueno, con sí, Elizabeth sí, Taylor, ya me habías dicho. En el papel del ángel de la muerte y no el Howard en el papel de la bruja de Capri. Es un guión de Tennessee Williams y Elizabeth Taylor tiene unos sombreros que son como unas piñas explosivas. Sí, sí, la vi. Y tiene unos parlamentos que por momento casi sientes que están en pentámetro yámbico. Es una película rarísima. Bueno, pues esta que les estoy diciendo, yo creo, fíjense, que nadie la ha visto. O sea, de los que estamos aquí presentes, yo creo que nadie la ha visto. Yo soy súper fan de Joseph Losey, pero no la he visto y se me antoja mucho. Bueno, pues miren, les voy a decir una cosa. Esta película está basada en una obra de teatro, ¿saben de quién? De Bertolt Brecht. Entonces, en fin, vamos a tratar de resumir, porque bueno, pues la historia es grande, ¿verdad? Pero miren, esta película se filmó en 1975, es una película que es biográfica y cuenta pues la desastrosa y complicada vida de Galileo Galilei. Galileo Galilei era un hombre, digamos, de clase, era un clase mediero aspiracionista, digamos, nació en Pisa y luego terminó por azares del destino viviendo en Florencia. Era un jovencito, hijo de un señor comerciante, pero que le gustaban mucho las matemáticas. El papá quería que fuera médico, pero él dijo, no, a mí la medicina no me gusta, yo me quiero dedicar a las matemáticas y a la astronomía. Y bueno, pues imagínense cómo estaba la cosa en aquellos años. Pensaban, como ciertas personas ahora en el siglo XXI, pues que el sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, digo, escena inolvidable en las pirámides de Chichén Itzá, cuando dos personajes de la alta política de este país, pues decían que así que como el sol le daba vueltas a la Tierra, y eso era lo que se pensaba en aquellos años, que fue un retroceso terrible, porque la influencia aristotélica fue la que hizo que regresáramos a ese tipo de conocimiento chafa, porque fíjense que ya antiguamente, antes de que entrara este asunto de la escolástica, pues ya se sabía que no, que primero que la Tierra era redonda y segundo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Pero bueno, pues llegó el pensamiento aristotélico y eso le acomodaba muy bien a la Iglesia y pues la Tierra era el centro del universo. Imagínense ahora que sabemos tantas cosas y de que somos un puntito diminuto en la inmensidad de esta cosa extraña que es el universo. Bueno, pues Galileo, que era súper inteligente, y muy curioso, porque yo creo que eso es lo que define a Galileo, pues empezó a escuchar
que en otros lugares del mundo, en Holanda, habían hecho un aparato rarísimo que permitía ver las cosas más grandes. Por ejemplo, estrellas que se veían muy lejos y las podías ver un poco más cerca. Entonces, digamos, prototelescopio le llamó mucho la atención y dijo, no, pues yo a ver si logro hacer. Le mandaron uno de estos aparatos a Italia, empezó a ver cómo funcionaban los telescopios y entonces, pues, ¿cómo ven que inventa un aparato, un telescopio, que hacía que las cosas se vieran no 5 o 6 veces más grandes, sino 20 o 30 veces más grandes? Entonces, esto con fines bélicos, ahí está la humanidad otra vez con sus gracias, le pareció muy interesante a Italia, porque dijeron, híjole, pues si podemos ver una estrella, vamos a poder ver las tropas del enemigo que se encuentren lejos, y eso nos va a permitir, pues, darles en la torre más fácilmente. Entonces Galileo, que no era un cuate para nada bélico, él era pues un académico, un investigador, un científico, pues empezó a desarrollar pues esto que les digo a ustedes que es el telescopio. A ver, Jaime Guerrero, ¿por qué no estás de acuerdo? Que te veo hacer caras. No, porque tu mejor descripción de Galileo es un aspiracionista. Era metiche, provocador, y se codeaba con cardenales pues, por lana. Cuando termines, pues ya comentaré eso. Okay, pero bueno, Jaime dice que era metiche. No, pues era un curioso que se codeaba con cardenales, pues sí, pues en esa época, pues a fuerzas, trabajó con los Médicis, y entonces les quiero decir, pues que eso era la crema innata, y pues no había de otra. Si tú querías ser un investigador o un estudioso, pues tenías que buscar padrinos, digo, pues como siempre ha sido en la vida, porque el pobre, pues nunca pudo dejar de ser un muerto de hambre, como la mayoría de la gente que le gusta estudiar y los intelectuales. No, nunca dejó de ser un muerto de hambre. Digo, ahorita me voy a pelear con Jaime y va a decir que sí. Bueno, total, para no hacerlo tan largo. Bueno, pues resulta que este hombre se entera también de que Copérnico, un investigador, acaba de morir y se acaba de publicar un libro que Copérnico quiso que se publicara hasta que él se muriera, porque le tenían pánico a la Iglesia Católica, donde Copérnico demostraba matemáticamente que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Para esto Galileo ya había descubierto cosas muy interesantes. Él inventó, por ejemplo, el pulsómetro, que es el antecedente del oxímetro, y les voy a decir por qué. Los oxímetros que usamos ahora tanto con la pandemia miden también el número de pulsaciones. Arriba en un oxímetro sale el nivel de oxigenación de la sangre y abajo sale el pulso. Bueno, esto que ahora nos parece algo tan elemental como es medir el número de latidos en una secuencia de tiempo y ver cuántos latidos tienes por minuto y que te permite saber si tienes taquicardia o no y tal, pues el inventor del primer pulsómetro fue Galileo. Galileo era un hombre que también le gustaba mucho la mecánica. Por ejemplo, los pozos de agua, los pozos en general perfeccionados, fueron también una aportación de Galileo. En fin, Galileo se interesó hasta en la ley de gravedad, pero no existía todavía. Fue hasta Newton y Kepler cuando las ideas de Galileo florecen. Pero bueno, esto es como todos los antecedentes de este señor, una mente renacentista y de los grandes, grandes cerebros del Renacimiento, diría yo. Bueno, pero resulta que Galileo, pues de pronto decidió que él sí iba a decir que el Sol no giraba alrededor de la Tierra.
Híjole. Y la no primera dama de entonces, no es cierto. Y se armó un rollo espantoso, porque lo torturaron, lo arrestaron, lo llevaron a un tribunal, le hicieron luego pues una especie de arresto domiciliario, donde ya en el mejor de los casos, y le dijeron que no podía decir esto porque lo iban a matar si seguía diciendo esto que contradecía pues todo lo que pensaba la Iglesia Católica. Bueno, pues este momento trágico de la historia, en donde se ve cómo la Iglesia pues quería hacer una ciencia a modo, o sea, que le conviniera para que los seres humanos fuéramos pues el principio y el fin de todo, dado que dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues este hecho fue retomado por Bertolt Brecht, un autor alemán de izquierda. Bertolt Brecht era un hombre de izquierda muy famoso porque fíjense que él hizo una obra que todavía es un clásico, que es la ópera de los 3 centavos, donde se burla de la burguesía alemana. Bueno, Bertolt Brecht hace una obra de teatro sobre Galileo y Joseph Losey pues resulta que decide sobre esa obra de teatro hacer una película. ¿Y a quién contrata para que haga el papel de Galileo? A Topol o Topol, yo no sé cómo se diga. Si ustedes vieron Violinista en el Tejado, que yo creo que es una de las peores películas jamás filmadas con Topol o Topol, yo la he visto 1000 veces en teatro porque me gusta mucho, pero la película es mala, Fiddler on the Roof, bueno, Violinista en el Tejado. Pues ese señor se hizo famoso y se ganó un Globo de Oro, Topol, por esta película, pero en el papel de Galileo, pues sí está medio cañón. Galileo estaba mal de un ojo, aparte les quiero decir, es más, los papás lo sacaron de una escuela en donde estaba de chiquito siendo instruido por un clérigo, porque el ojo se le empezó a cerrar. Y fíjense que qué curioso, en la película esta que les digo, que la pueden ver en YouTube, la pueden ver ahorita en YouTube, pues sale Topol con un ojo gacho. Y yo al principio, pues yo no sabía eso de que Galileo tenía un ojo gacho. Y entonces yo decía, qué barbaridad, ¿cómo a ese señor no le pusieron unas gotas antes de filmar la película? Ah, no, pero la que se equivocaba era yo, porque era parte de la caracterización. La película es como una obra de teatro, tantito más que una obra de teatro. Debo reconocer que la actuación de Topol es buena, o sea, pero es una película, pues, digamos, extraña, para decirlo menos. Comienza la película con Galileo tratando de explicarle a un niño, pues, por qué somos los seres humanos, por qué la Tierra no da vueltas, es porque el Sol no da vueltas alrededor de la Tierra. Y el niño le da todos los argumentos que alguna vez, pues los que no somos astrónomos hemos pensado, y él se los va derrotando. Con la película van a aprender mucho, no solo de la vida y de la tragedia, ¿verdad? De cómo cualquier tipo de corsé ideológico lastima la evolución de la ciencia y del conocimiento, sino además van a conocer también a un ser humano, Galileo, que era necio, pero que pues finalmente se dobló tantito ante las circunstancias de la vida, pues porque si no, pues lo iban a matar. Entonces, la combinación de la obra de teatro de Bertolt Brecht, la combinación del director, de Joseph Losey, el actor Topol y el tema que a mí me interesa muchísimo, pues yo creo que son una buena combinación para que vean esta película. No se va a llevar el Oscar ni nada por el estilo, pero, o se llevó en 1975, pero creo que sí muestra, pues esto de lo que estamos hablando hoy,
de cómo no podemos respetar que las personas piensen de una manera distinta a nosotros y de cómo a veces eso, cuando se vuelve institucional, puede lastimar la evolución del conocimiento. Y ya, la ven en YouTube, nomás le ponen Galileo y sale la película, está muy divertida, es a colores, y bueno, van a aprender un chorro, está padre. A ver. A mí me da mucha curiosidad, yo no la he visto, pero a ver, voy a decir a partir de lo que sé, pues qué es lo que me da mucha curiosidad. Bertolt Brecht sí era un hombre de izquierda, era un militante comunista, digamos, muy feroz. De hecho, Kurt Weill dejó de trabajar. Kurt Weill, el músico de la ópera de los 3 centavos y de Mahagoni y de los 7 pecados capitales y, digamos, el gran colaborador de Brecht, rompió con Brecht porque Weill era un socialdemócrata que devino casi un liberal al final, y Brecht era un comunista, y Brecht terminó colaborando con un músico comunista como él, que era Hans Eisler, y terminaron haciendo muchas obras a mayor gloria de la Alemania democrática después de la guerra. Brecht huyó a Hollywood 5 minutos, pero pues no se halló, digamos. Entonces, lo primero que me da curiosidad es, yo no he leído tampoco la obra de Brecht, he leído mucho a Brecht y me gusta mucho, pero no he leído esa obra. Pero Brecht, además de ser un hombre de izquierda, pues era un hombre de teatro, y era un hombre de teatro muy osado, muy aventurero, en donde pues justamente lo que buscaba era que no fueran realistas sus montajes. Brecht era un enemigo del realismo, y Brecht justamente lo que buscaba era crear este efecto de distanciamiento en donde le quedara claro todo el tiempo al público que estaba viendo una obra de teatro, que había una cuarta pared, y en donde podía a veces interpelar al público, en donde evidenciaba, digamos, el mecanismo teatral todo el tiempo. Me da mucha curiosidad saber cómo abordó Brecht a Galileo. Y luego Joseph Losey es un director de cine también, pues muy raro, es decir, Modesty Blaze es una película que se supone que es una parodia de las películas de agentes secretos de aquella época, pero es una parodia, es una película que está basada en un cómic y tiene en gran medida la lógica del cómic, lo que era muy raro, y es una película que frecuentemente raya en el absurdo. Lo mismo Boom, que es una película basada en una obra de Tennessee Williams, es nulamente realista y profundamente extravagante. The Servant, que es una película muy famosa de Joseph Losey, también basada en una obra de teatro de Harold Pinter, también es una película rara. Entonces a mí me da mucha curiosidad ver cómo salió ese Galileo, que ha de ser todo menos realista, ha de ser un Galileo extravagantísimo, y me da muchísima curiosidad verlo. No es cierto, Nico. Es una película que casi parece una telenovela, se los juro. De veras. De veras, no tiene nada así de mágico, musical, no. Eso, de veras, véanla, es una película, y aparte medio plasta, pero a mí me gustó por el tema. En fin, pero a ver, Jaime, tú tenías también mucho que decir, ¿no? No mucho, que me va a tardar 2 minutos en decirlo. A ver, yo trabé relación con Joseph Losey todavía de niño. Un día en una tarde de Jalapa, que me hace muy mal el clima de Jalapa, en un ataque de asma terrible, pues no pudiendo dormir, me fui a un cine, a una función doble. Bueno, me llevaron porque no andaba yo solo. Me llevaron a una función doble, que recuerdo que mi mamá detestó las 2 películas que estaban en la función doble. Una era la de Joseph Losey, Boom, y la otra era de Mike Nichols, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Entonces, de niño, pues me chuté las 2 películas. Era un maratón de Taylor y Burton. El maratón de Taylor y Burton. Déjenme decirles que me enamoré de Elizabeth Taylor, y curiosamente, en las 2 películas, Elizabeth Taylor es actriz. No es esa estatua de Cleopatra, sino es actriz. Claro, yo no había visto Cleopatra en aquella época. La película Boom, véanla si tienen chance, es una película que tiene una fotografía del mar Mediterráneo espectacular. Hay escenas espectaculares. Bueno, ahí conocí a Joseph Losey. Sobre Galileo, debo decir que he visto como unas 3 o 4 películas sobre la vida de Galileo, y he leído pues un par de biografías sobre Galileo. La más notable es la de Arthur Koestler,
Y debo decir que Galileo, según estos dos biógrafos, es un mito europeo. O sea, realzan a Galileo como una especie de, mira, es la lucha del entendimiento. Bueno, yo he leído la obra de Bertolt Brecht, Galileo, y he visto la película, soy de los pocos que ha visto esa película. Y debo decir que los objetivos de los dos son diferentes, bien dice Nicolás, o sea, son diferentes. Bertolt Brecht pues tiene un sentido, siempre, a pesar de todo, su teatro tiene un sentido, pues, ¿qué diríamos? Con un sentido social, podríamos decirlo de manera suave, que no está en Joseph Losey. Digamos que le quita toda esa parte y la hace, como bien dice Teresa, una especie de telenovela medio plasta, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que Galileo es un mito europeo? Primero, porque los dos biógrafos que yo leí coinciden en que nunca lo torturaron, nunca. Sí, lo metieron a la cárcel, le enseñaron los aparatos de tortura y eso bastó para que dijera, ¿saben qué? Yo maté a Abraham Lincoln, aunque no ha nacido Abraham Lincoln, ¿no? O sea, confesó todo. Y por supuesto, la famosa frase que se le atribuye y sin embargo se mueve, pues nunca la dijo. No dice eso la película, pero no. Nunca la dijo. Ahora, cuando nace Galileo, pues ya llevaba 20 años muerto Copérnico. Copérnico no le tiene miedo a la iglesia, tan no le tiene miedo que les voy a decir que vivía con una mujer y tenía hijos con una mujer, y el obispo, que era su tío, lo sabía, y el obispo también tenía sus quereres, o sea, miedo a la iglesia no tenía. Lo que tenía miedo es al ridículo, porque cuando él ve sus resultados dice, no, pues yo no puedo decir esto, y se los calla, no por miedo a la iglesia, sino por miedo al ridículo. Galileo crece sobre los hombros de Copérnico y Kepler, por cierto, Kepler, que es un personaje importante, que todavía, cuando nace Galileo, todavía vivía Kepler, pero ya era muy, muy anciano. Entonces, Galileo, la iglesia en aquel entonces no se metía mucho con la ciencia, y estaba muy encarnizada consigo misma entre las guerras de los cardenales y el poder de la iglesia con los reyes, o sea, esas eran sus obsesiones. Lo que dicen los dos biógrafos es que, a eso me refiero, Galileo era un provocador, como estaba apoyado por un cardenal muy poderoso, iba y como que molestaba a los otros cardenales, hasta que un cardenal se enojó mucho con él, y su obra, que ya tenía varios años de conocida, o sea, si realmente hubiera sido una persecución, digamos, a la ciencia, pues en el momento en que sale algunos de sus libros, pues le hubieran dicho, a ver, hijo, ven para acá, pero ya tenían años sus libros. Lo que hacen es sacar los libros que había escrito antes y le dicen, mira, es esto, pero más bien fue como una venganza en Palacio. Eso coinciden los dos. No estoy quitándole méritos porque en efecto Galileo aportó muchas cosas a la óptica, a la astronomía, etcétera. Pero ese mito europeo del hombre renacentista que se enfrenta a todos por revelar un conocimiento importante, pues es eso, un mito europeo. Bueno, no vamos a hacer el simposio sobre Galileo, nomás quiero decir hay otras películas de Galileo que también vale la pena, no las tengo aquí, pero vale la pena ver. Pero bueno, ya. Nomás les voy a decir una cosa. Arthur Koestler, a quien cita Jaime Guerrero, pues también tiene un libro que se llama Los Sonámbulos, uno de mis libros favoritos, donde habla de Copérnico y del problema de Copérnico con la iglesia. Pero ahora Jaime quiere decir que Copérnico no publicaba sus cosas. Está recordando mal el libro de Koestler, porque Los Sonámbulos precisamente dice que no era el temor, pero no discutamos sobre eso. Un día tenemos que hacer un debate sobre Copérnico y Galileo. Hagámoslo, un debate sobre esos temas que sí me importan. Me puedo pelear con Jaime Guerrero, un duelo sobre Copérnico y Galileo, ¿va? Oigan, en lo que se pelean en el duelo, déjenme decirles que mientras ustedes se peleaban, yo me puse a investigar un poquito más sobre la Galileo de Joseph Losey, porque sí me da mucha curiosidad y entendí parte de las razones de lo que dices. Galileo es una producción de un proyecto que duró muy poquito tiempo en los años 70, que se llamó el American Film Theater. Y lo que buscaba el American Film Theater era
hacer pues casi registros de obras de teatro, es decir, no buscaba hacer adaptaciones cinematográficas, sino buscaba con las mínimas herramientas cinematográficas hacer registros de grandes montajes de obras de teatro para proyectar en cines de todo el mundo. La película más famosa del American Film Theater que yo acabo de ver es A Delicate Balance, basada en la obra de teatro de Edward Albee, con Katharine Hepburn y Paul Scofield. Y es una película pesada, porque es muy teatro filmado, digamos, pero interesante. Me imagino que a este Galileo le ha de pasar lo mismo. Y de hecho, el director de ese montaje teatral de Galileo había sido Joseph Losey, es decir, él adaptó al cine su propio montaje teatral. Sí, yo lo de la American, filmaciones que hizo esta agrupación de grandes obras de teatro, lo leí también, pero es que la película no es eso tampoco. O sea, la película de veras es una telenovela, o sea, de veras véanla, o sea, es una telenovela. Ok, y hace rato hablaba yo de la colaboración de Bertolt Brecht con Hans Eisler y acabo de leer que la música es de Hans Eisler y que hay canciones que escribieron Eisler y Brecht para la obra de teatro, algunas de las cuales son retomadas en la película. Así es. Bueno, pues Galileo en YouTube, Canoa en YouTube y El Santo Oficio también en YouTube. Canoa va a estar mejorcita en Netflix. Yo no sabía que estaba en Netflix hasta hoy, pero va a estar mejorcita en Netflix. Ok, y ahora sí vamos al cierre fantástico con Gaby Guerrero. Pues no se disfrazó hoy. No me disfracé, pues es que no había una forma de veras que sí lo pensé. No, Gaby, me está tapando la letra escarlata con el pelo, por eso lo tiene ahí. Me has decepcionado, Gaby, muchísimo, ¿eh? Pues es que no había nada de qué disfrazarse, es como si te disfrazas de intolerancia, pues no va a terminar eso bien si algún día tienes una carrera en el ojo público, entonces, mejor no. Ok, vas. Bueno, mi película es exactamente acerca del tema que nos recomendaron, que Mari Compare nos dijo que habláramos del Estado Islámico, y yo escogí una que es exactamente del Estado Islámico, y más específicamente del papel de las mujeres en el Estado Islámico. Y mi película se llama The Breadwinner en inglés, en español supongo que sería algo como La Proveedora. Y es la historia de Pavana, una niña de 11 años que está creciendo en Kabul en 2001, en los meses justo antes de que los americanos invadan Afganistán. Y es una película que, pues, para felicidad de Teresa, es Abraza tu corazoncito. Es una película que es como 50% abraza tu corazoncito, 50% lo apuñala, porque es una película pues muy brutal, pero también es una película llena de esperanza y de luz. Y bueno, es la historia de esta niña, y déjenme les pinto cómo es la vida de Pavana. Pues Pavana tiene 11 años y es miembro de una familia de 5. Su papá es un ex maestro al que ya no se le permite enseñar bajo el Talibán, y que perdió una pierna en la guerra contra los soviéticos. La mamá de Pavana es una escritora a la que obviamente ya no se le permite trabajar por ser mujer, pero ambos son personas educadas, ambos son pues lectores y escritores, entonces pues a ellos les cae súper mal algo como el Talibán, porque pues realmente no pueden trabajar en lo que son. Aparte de ellos dos está la hermana mayor de Pavana, que creo que se llama Soraya, que es un poco mayor, debe tener como unos 15, 16 años, y el hermano menor de Pavana, que es un bebé, pues es un bebecito pequeño, y pues es una vida como cualquier otra, ¿no? Pavana es una niña normal de 11 años que está creciendo en un régimen terrible, pero también es una niña llena de magia. O sea, su papá, por ejemplo, que solía ser maestro y ahora está reducido a vender cosas, sus propias cosas en la calle, porque ya no tiene cómo alimentar a su familia, entonces sale a vender pues la ropa de sus hijas, flores, sus servicios como lector y como escritor de cartas para el Talibán más que nada, y eso es lo que hace. O sea, de eso viven bastante mal, son muy, muy pobres, pero el papá todo el tiempo le está enseñando a Pavana la importancia de las historias. De hecho, la primera escena son ellos dos vendiendo las cosas en el mercado, en el piso. Están vendiendo uno de los vestidos de Pavana, un vestido súper bonito que nunca se pudo poner porque pues lo tuvieron que vender.
Y Pavana está muy enojada, está muy triste porque realmente no entiende por qué su papá no la deja hacer cosas, no la deja salir, no la deja hacer aquello. Obviamente, realmente no tiene bien el entendimiento Pavana de lo que está pasando, no sabe exactamente por qué es que el talibán es como eso, por qué su papá no la deja hacer ciertas cosas. Su papá es un hombre bastante liberal, es un hombre que la quiere proteger, le está enseñando cosas y no la quiere casar. De hecho, quiere que sea una niña. Y pues los tenemos ahí vendiendo en el mercado. Pavana está muy triste y su papá le empieza a contar historias acerca de la historia de Afganistán. Entonces le empieza a decir, bueno, antes cuando éramos el imperio esto y éramos el imperio aquello, y luego vino Alejandro, y luego vino Genghis Khan, y luego vino y luego vino aquello. Todas las historias que le cuenta a Pavana están en otra animación, la película es animada. Y la animación de Pavana y su familia es una animación bastante sencilla, bastante gris, o sea, como más triste, y la animación de las historias que su papá le cuenta son unas animaciones padrísimas de colores, así súper estilizadas, súper bonitas, y entonces le cuenta esas historias. Pavana realmente no entiende por qué su papá le quiere meter tan fuerte que las historias le pueden salvar la vida, hasta que sucede lo peor, lo más trágico, porque un día en el mercado, Pavana llama la atención del talibán, y el talibán le dice a su papá que por qué la tiene ahí, si pues ya es una niña que está en edad de casarse. O sea, Pavana tiene 11 años, entonces ya está en edad de casarse. Y el talibán viene en la forma de un ex estudiante del maestro, que odia al maestro, lo detesta por haberle hecho perder su tiempo con enseñanzas inútiles que no servían para la grandeza de su país. Entonces, el exalumno se obsesiona con castigar a su maestro y lo sigue a casa. Y pues ahí todo se va a la fregada, porque lo sigue a su casa y obviamente como el alumno es miembro del talibán y el papá no, pues va y lo acusa de ser traidor a la patria o alguna cosa así y se lo llevan. Y todo ahí, de veras que todo se va a la fregada, porque el talibán, obviamente, no sé si lo sepan, pero ahora lo van a saber, pues si tú no sales con un hombre, no puedes salir. Y obviamente la familia de Pavana no tiene un hombre, porque el papá era el único hombre que había en la familia, el niño pequeño, pues es demasiado pequeño. Y entonces tienes estas 3 mujeres que se van a morir de hambre, porque básicamente las condenan a eso. Les dicen, te vamos a quitar a tu marido, pero además, pues no puedes salir al mercado, no puedes ir a comprar comida, no puedes ir a hacer esto, no puedes conseguirte un trabajo, entonces te vas a morir de hambre. Y entonces se ponen las cosas verdaderamente terribles. La mamá de Pavana, para empezar, es una mujer súper enfermiza y después de que le quitan a su marido, se deprime horrible y entonces no se puede despertar. La hermana de Pavana, pues es una chica que está justo en la edad en la que se llevan a las chicas a casarlas con pues los luchadores del talibán, y entonces pues se esconde, la mamá la esconde, la tiene ahí en la casa, y Pavana. Van pasando los días y obviamente la situación se va poniendo peor porque se les va acabando la comida y obviamente se les va acabando el agua y no saben qué hacer. Entonces un día intentan buscar al marido, obviamente no las dejan llegar al marido y le pegan a la mamá por haber salido sola con su hija y pues sin un hombre que la cuide. Y entonces las cosas se ponen todavía peor porque ahora no solamente no tienen comida, no tienen agua, no tienen dinero, sino que la mamá está súper golpeada. Pavana se la lleva a su casa y un día decide, o sea, esa noche creo que decide que pues algo tiene que pasar. O sea, algo tiene que cambiar, ella tiene que hacer algo, porque toda la familia masculina que tienen está completamente en otra región del país y Pavana sabe que en lo que toma en llegar la carta allá y luego la responden y luego viene la familia, pues se van a morir de hambre. Y entonces Pavana agarra y se corta el cabello que tiene hasta la cintura y decide que pues va a fingir ser un niño. Su familia, su mamá y su hermana se dan cuenta de lo que está haciendo, la apoyan, la ayudan a vestirse como niño, le ayudan a disfrazarse de niño. Entonces Pavana sale a las calles de Kabul y se dedica pues a proveer, por eso se llama la proveedora, se dedica a conseguir trabajitos aquí y allá, a que le paguen, a comprar comida. Y pues la película en ese momento cambia completamente, porque al principio, antes de que Pavana sea hombre, bueno, se disfrace de hombre, pues es una película súper claustrofóbica, es una película que pasa nada más en el cuartito en el que vive la familia, en el cuartito oscuro y triste y miserable,
porque la vida de las mujeres es súper claustrofóbica. Pero cuando Pavana se disfraza de hombre, pues sale y se le abre un mundo enorme, se le abre un mercado, se le abre un Kabul completamente distinto que las mujeres no pueden ver. Y en el camino se conocen unos personajes súper extraños. Por ejemplo, se conoce a un amiguito más o menos de su edad. No les voy a hacer spoiler, pero el amiguito es muy importante para la historia. Y pues este amigo le enseña cómo cuidarse. Le dice, no, pues mira, aquí en este puesto consigues los mejores precios. Y acá en este lugar podemos trabajar haciendo esto. Y acá existen los dulces. Y acá esto. Y entonces Pavana de pronto se da cuenta que tiene una vida enorme. Tiene una vida que puede vivir. Y se da cuenta de que para poder vivir esa vida, pues no puede quedarse en Kabul. Pero primero tiene que encontrar a su papá, que está en una cárcel talibana. Obviamente, para sacar a su papá necesita dinero, y entonces empieza a conseguirse trabajos muy duros para conseguir suficiente dinero. De ahí la película es medio trágica, luego feliz, luego trágica, luego feliz. O sea, Pavana, por ejemplo, es la única de su familia que puede hacerlo. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué no lo hace la hermana mayor? ¿O por qué no lo hace la mamá? Pues es porque Pavana es realmente la única que es suficientemente joven como para pasar por un niño. Soraya ya está en la edad exacta del riesgo, entonces pues es la única que lo puede hacer. Y de pronto tienes a esta niña de 11 años, que es como cualquier otra niña de 11 años, que se pelea con su hermana, que se pelea con sus papás, que quiere mucho a su hermanito, que quiere jugar, que quiere vestidos, que quiere pues todo lo que quiere, que de pronto se la ponen en una posición verdaderamente horrible en la que tiene que tomar decisiones brutales y en la que tiene que ella de pronto proveer para su familia completa. Es una película que me gusta mucho porque aparte de que es animada, aparte de que las animaciones son súper, súper, súper bonitas, es una película que no es simplista. O sea, por ejemplo, los personajes que vemos, Pavana no es una heroína, se vuelve una heroína en el imaginario, pero no es una heroína, ella realmente hace lo que tiene que hacer. El amigo de Pavana pues es un niño que está traumatizado por la vida familiar que tiene y también porque casi vive en la calle. O sea, también se ve obligado a proveer para su familia. Luego, del otro lado tenemos al talibán. Y no voy a decir que el talibán no es tan terrible como lo que parece, porque sí lo es, pero en esta película vemos la complejidad del talibán. O sea, por ejemplo, Pavana se encuentra varias veces con el talibán en la forma del estudiante y en la forma de otros hombres. El estudiante, por ejemplo, lo ves y lo odias porque está tan enojado, o sea, porque quiere castigar a su maestro por haberle enseñado cosas occidentales o cosas inútiles. Pero al mismo tiempo también es un niño asustado que no quiere volver a ver su país ocupado. O sea, se une al talibán precisamente porque está harto de ver a Afganistán en una ocupación extranjera. Y del otro lado tenemos a Roshan, otro miembro del talibán, que sí al principio parece terrible, y es un hombre terrible seguramente, pero también es un hombre que está conflictuado profundamente por las cosas que tiene que hacer. Es un hombre que tiene su propia tragedia, y es un hombre que al final intenta ayudar a Pavana, a pesar de que él sabe que no debería ayudarla, porque pues es una niña sola, y pues realmente Pavana es un peligro, porque Pavana sabe leer, sabe escribir, sabe leer, y eso en el talibán pues es terrible que una mujer esté educada, y es una mujer que está fingiendo ser hombre. Y a pesar de todo eso, este hombre del talibán la ayuda, la protege, la cuida y al final la ayuda mucho, de hecho. También tenemos a las hermanas, las amigas, que son mujeres que están llenas de vida, están llenas de sueños y que son obligadas a estar en su casa. O sea, Soraya, por ejemplo, es una adolescente muy bonita que tiene sueños, que quiere irse y no puede, porque no puede estar sola. La mamá que solía ser escritora también tiene sueños y se ve obligada a básicamente ser una ama de casa sin comida, sin poder limpiar su casa porque pues, no puede hacer nada, y obligada a cuidar a 3 niños que no tienen cómo cuidar. Entonces es una película que nunca es simplista, nunca es el talibán es malo y todos los demás son buenos, o esto es malo y esto es bueno, sino que sí te explica exactamente por qué la gente hace lo que hace. También nos muestra, algo que me gusta mucho, es que nos muestra así un Afganistán destrozado por el talibán y destrozado por ocupaciones extranjeras, pero también nos muestra un Afganistán a través de las historias del papá, increíble. O sea, un Afganistán lleno de magia, lleno de cultura, lleno de historia, porque una de las historias que le cuenta a Pavana es
pues solíamos ser una tierra de matemáticos y de poetas. Éramos una tierra de astrónomos. Y sí, ahorita somos una tierra de gente pues rota, pero solíamos ser un imperio, solíamos ser un imperio lleno de cosas. Y esas cosas siguen ahí, independientemente del Talibán, seguimos siendo esa tierra. Entonces, todo el tiempo el papá le enseña eso. Pavana al final encuentra como la fuerza para hacerlo y también encuentra la fuerza de inventarse toda una historia, porque al mismo tiempo que vemos la historia de Pavana, vemos la historia que le está contando a su familia. Pavana se inventa una historia para su familia, para hacerlo sentir mejor, acerca de un niño que tiene que vencer a un rey elefante. Y el rey elefante obviamente es un paralelo con el Talibán. Y toda esta animación súper padre es acerca de la esperanza, es acerca de este niño que tiene que vencer, probabilidades brutales y espantosas para proteger a su pueblo, para proteger a su gente. Y Pavana saca fuerzas de eso. Ella misma se ve como el niño del que está contando la historia. Y todo el tiempo cuando la película se pone muy dura, porque sí, obviamente es acerca de las mujeres en el Talibán, entonces tiene escenas muy duras, Pavana se abstrae, Pavana se va a su historia y se pone a contarse ella misma su historia acerca de lo que tiene que suceder. En una historia, sí, tienes a tu personaje, tienes a tu héroe, y este héroe va a enfrentar cosas terribles, pero al final todo va a estar bien. Pero antes de que todo esté bien, tiene que enfrentar cosas terribles. Y entonces Pavana se ve a sí misma como ese tipo de heroína. Y entonces sigue, se vuelve exactamente lo que está contando. Y encuentra la esperanza. No les voy a decir cómo termina la película, porque pues no les puedo decir. Porque esta película, a pesar de que tiene cuentos de hadas, no es un cuento de hadas, es una película muy real. Como dato curioso, la película de hecho está basada en historias reales de niñas en Afganistán. La autora está basada en un libro. La autora del libro fue a Afganistán y habló con niñas. Y estas niñas le dijeron que pues durante años llevaban pretendiendo ser hombres. Que sus papás habían muerto o tenían que cuidar a sus hermanos o lo que sea. Se disfrazaban de hombres y salían pues a ganarse la vida. Entonces Pavana está basada en cosas reales, no en una niña en particular, sino en varias niñas. Es una película muy dura, pero muy como llena de luz. La ves y te quedas sintiéndote bien. No es como otras películas acerca de intolerancia religiosa que te dejan así como, qué triste y ojalá toda la humanidad muera. Es una película que la ves y dices, qué padre, sí pasan cosas terribles y hay cosas terribles en el mundo, pero también hay esperanza y hay gente como Pavana y hay gente como maravillosa. La película, de hecho, sí, todo el tiempo las personas que están en este régimen no son terribles. Todo el mundo intenta ayudar a Pavana de una forma u otra. Y sí, se encuentra gente terrible, pero también se encuentra gente que quiere ayudarla. Entonces es una película que de veras, véanla, vale mucho la pena. Está en Netflix. Es de Netflix. Es de Angelina Jolie, por cierto. Es una película de mujeres. Pavana es la protagonista, Angelina Jolie fue la productora, la escritora del libro es una mujer, la directora me parece que también es una mujer. Es una película completamente de mujeres. Y pues, francamente, yo creo que es una de las mejores películas que he visto. ¿Cómo se llama, Gaby? The Breadwinner, la proveedora. Y está en Netflix. Sí. Sí. Fíjate que me recuerda la película con todas sus diferencias a Gentle. Porque Gentle, pues también es una mujer que también por una serie de prejuicios religiosos, pues se tiene que vestir de hombre y solamente vestida de hombre es como logra estudiar y tener una vida intelectual plena. Me recuerda también mucho Unorthodox, esta serie multipremiada en donde también una chavita que quiere ser concertista y que vive en una comunidad de ortodoxos, judíos, pues tampoco puede hacerlo y tiene que escapar. Entonces, lo curioso, yo sacaría esta conclusión y me gustaría escucharlas de ustedes después de escuchar a Gaby, a Nicolás, a Jaime, a mí,
Lo que pasa es que esto de la intolerancia contra las mujeres o contra el distinto, el otro, pues es una cosa como que pasa entre los judíos, los musulmanes, lo que decíamos, los protestantes, los católicos, o sea, por el aferramiento a que todo mundo sea igual, ¿no? Pero sí, yo recuerdo Gentle, ya sé que a Gaby ahorita le dio la desmayación, pero es que es Gentle, nada No, más te voy a decir contada. algo. Sí, claro que Es un sí, poco como Gentle, o sea, sí es un poco en el sentido de que es una chava que se ve forzada a claro. fingirse algo que no es. Pero una comparación que probablemente sea más cercana, incluso sin ese elemento, es Persepolis. O sea, ambas son películas animadas acerca de niñas cuyos padres son educados. O sea, los padres de la niña de Persepolis son ambos educados, no crecieron en un régimen autoritario. Los papás de Pavana tampoco crecieron en un régimen autoritario, son educados, pero se ven obligados a criar niñas a las que les quieren quitar los derechos. Y entonces esas niñas y esos padres se ven obligados a tomar decisiones horribles para mantenerlas a salvo. O sea, en Persepolis la mandan a otro país, la mandan a otro continente y pues la chava se súper deprime, si se acuerdan. Y en esta película Pavana se ve obligada a fingir ser niño. Pero, o sea, son como muy parecidas en el sentido de que son películas acerca de cosas terribles que no se sienten terribles. O sea, que les dan tanta luz y tanta esperanza a la película que no las sientes tan terribles. O sea, esta película en particular me gusta porque obviamente yo estudié literatura y creo firmemente en el poder de la historia, de una historia y de la ficción para salvarte la vida. O sea, una historia te puede salvar la vida o el alma, lo que sea, en el peor momento. Y no me refiero nada más a los libros o a las historias que te cuentas a ti mismo, sino películas, series, o sea, las cosas que te cuentan en el mercado, cualquier cosa. Entonces esta película pone muchísimo énfasis en, sí, las cosas son terribles, pero siempre podemos imaginar un mundo mejor o un mundo distinto. Entonces es una película que es bastante mejor que Persepolis y como 8,800 veces mejor que Gentle, porque no tiene a Barbara Streisand. Bueno, ahorita sí, a Jaime y a mí nos va a dar el ataque, ¿verdad? El ataque, pero bueno. Como debe de ser. Bueno, oigan, jóvenes, A ver, yo quiero comentarios. decir rápidamente algo. Todos los caminos, para Teresa, todos los caminos conducen a Bárbara. Pero Exacto. aparte de eso, yo no he visto esta película, se me antojó mucho, pero lo que sí he visto es una película que a lo mejor Nicolás ha visto, que se llama Osama, no sobre la base de Osama Bin Laden, no tiene nada que ver con Osama Bin Laden. Osama es una película afgana, filmada en Kabul con personas, que habla exactamente, Gabriela, de una chica, que no me acuerdo cómo se llama, que pues llegan los talibanes, la sacan de su empleo y ella no tiene en su familia hombres. Y entonces se disfraza de muchacho, su mamá la disfraza y le pone Osama. ¿Sí? Es una película que salió en uno de estos festivales de cine que se hacen, en una de estas, no me acuerdo cuándo, pero la película es de principios de este siglo, se llama Osama. Yo cuando la vi pensé que era de Osama Bin Laden, pero no tiene afortunadamente nada que ver. Y entonces esta niña llamada Osama, pues empieza a trabajar para proveer a su familia. La historia es muy parecida, pero esta no termina nada bien. Entonces... Pues, no les voy a decir si esta termina bien. Lo que sí les voy a decir es algo que no les había dicho antes, no quería, pero sí se los voy a decir. A pesar de que el riesgo mayor a la vida de Pavana y su familia hasta el talibán, cuando llega la familia de hombres a ayudarla, la familia de la mamá, los primos de la mamá llegan a ayudarlas, y digo ayudarlas, les va 1000 veces peor. O sea, hubiera sido mejor morirse de hambre en su casa, porque son son de lo peor, porque el riesgo que tienen las mujeres en Afganistán viene de su propia familia, o sea, viene de sus propios padres, hermanos. El papá de Pavana es un sol, es maravilloso, pero la familia de la mamá es verdaderamente terrible. O sea, eso es algo que sí tienen que saber. La película es acerca del abuso de las mujeres. O sea, sí es acerca de eso. Nunca se ve. O sea, siempre que le van a pegar a una mujer o que van a hacerle algo a una mujer, no se ve porque Pavana siempre se voltea y siempre se imagina su historia. Entonces no hay una escena gráfica de violencia contra las mujeres, si es que querían saberlo, pero sí se escucha y sí está implícita.
y es bastante fuerte. Sí, y también me recuerda No sin mi hija, No Without My Daughter, que tampoco les gusta porque ya he hablado de ella. También me recuerda Unorthodox, también me recuerda Gentle. O sea, pues es como el mismo tema finalmente, ¿no? De la enorme discriminación de las mujeres. Yo voy a pensar que te recuerda a Unorthodox y que a Gaby le recuerda a Persepolis para verla. A mí me recuerda a Osama. Bueno, oigan, pues ya se terminó el programa. Yo aprendí mucho, como siempre, me gustaron todas las recomendaciones, incluida la mía. Y bueno, pues espero que ustedes se la pasen viendo estas películas el fin de semana. Recuerden que los contagios están muy altos. Ya sé que siempre les decimos lo mismo. Recuerden que llevamos pues un número, ayer lo dijo la doctora Jiménez Fibi, son datos de la Secretaría de Salud, más de 150,000 niños contagiados. O sea, los niños también se contagian, los jovencitos también se contagian. Quedémonos, si podemos, en la casa, veamos películas, estas u otras, pero quedémonos en la casa, por favor, de veras. Estamos en el peor momento de la pandemia de todos los tiempos, de los 18 meses que llevamos en esto. Entonces, cubrebocas, sana distancia y ver películas en la casa. Y bueno, pues, sí, Gaby. Voy a dejar las películas, los títulos y los links en la caja y en el primer comentario aquí abajo. Pero también Eloisa Jacob y otra persona me dijeron que si les buscaba unas películas muy misteriosas, todavía no las encuentro, las sigo buscando. Alguna cosa de Sevilla, el no sé qué de Sevilla, lo sé, no las he encontrado, las sigo buscando. ¿Ya buscaste en mis exóticos sitios soviéticos? No, de hecho te voy a preguntar porque no tengo acceso a esas cosas. ¿El burlador de Sevilla? ¿El qué? ¿El burlador de Sevilla? Creo que sí. Ah, pues es una novela, ¿no? Así es. Sí, sí, ahorita le voy a tener que pedir ayuda a Nicolás y su ilegalidad. Ya. Pero yo no compro piratería, solo frecuento sitios soviéticos. ¡Qué horror! Bueno, Nicolás Alvarado, ¿dónde podemos encontrarte en Instagram? En Nicolás Alvarado Lector. ¿Y te podemos leer dónde? En el Heraldo los miércoles leer y los viernes ver. En el Heraldo los miércoles pueden leer. Oye, ¿y tiene algún nombre tu columna? No. Sí, se llama La Nueva Anormalidad. La Nueva Anormalidad con Nicolás Alvarado todos los miércoles en el Heraldo y en Instagram Nicolás Alvarado Lector. Y los viernes el video, ese, ¿cómo se llama también? La Nueva Anormalidad. No, se llama Soy una cámara. Soy una cámara. Sí, porque siempre empiezas diciendo eso, que eres una cámara. Es correcto. Pues ahí te vamos a ver y a leer. Jaime Guerrero, ¿dónde te leemos, comentamos? En El Economista, los viernes. Los viernes. Hoy mi artículo se llama El antiintelectual generoso. Preséntame un antiintelectual generoso. Yo estoy muy necesitado de conocer uno como patrocinio. Pues no le vas a caer bien si es un antiintelectual. No le vas a caer bien. Así que chiste. En El Economista todos los viernes, ahí está Jaime Guerrero y le pueden escribir a Nostalgia Caviar en @Nostalgia Caviar en Twitter, ¿no, Jaime? Sí. ¿Y en Facebook? En Facebook, Jaime Guerrero. Jaime Guerrero. Y tú, Gaby, no vienes manejando las redes, ¿verdad? Pueden mandarme señales de humo o si mandan la señal de Batman, yo prometo verla. También pueden mandarme comentarios aquí abajo. Sí leo los comentarios, se los prometo. Aunque no los conteste, leo todos los comentarios. Es que Gaby es gente decente, no como nosotros. Exacto. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Yo estoy de acuerdo. En este tema yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno anda ahí por la necesidad, que es distinto.
Claro. Exactamente. Oigan, déjenme decirles algo. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que florean a Gaby. Siempre dicen que Gaby es la diferencia, que porque es tan linda y tan simpática y tan guapa. Y Es que yo me disfrazo. pero nos ha decepcionado brutalmente el día de Y hoy. trae la letra escarlata, no hacen Y caso. dale, hombre, que no, yo hubiera salido con un cucurucho. Eso es, qué horror. Bueno, que tengan un gran fin de semana. Díganos qué quieren ver, qué quieren leer, porque también podríamos hacer alguno de novelas. Ya hemos hecho, ¿no? Creo, de novelas, películas basadas en novelas. En fin, lo que quieran ver, lo que quieran que les recomendemos, escríbanos. Todas las recriminaciones, saludos, besos, nos encantan. Suscríbanse a nuestro canal y pues todos los fines de semana aquí nos vemos. Y yo soy Tere Vale MX en todas las redes sociales. Gracias. Hasta el próximo sábado, huérfanos. Los niches también nos despedimos. Vayan con Dios. Órale, ustedes también. Bueno. Cuídense mucho, como dice el presidente. Bueno, bye. La paz sea con ustedes. Exacto. Si los rodea el CENTE o la CENTE, quédense en su coche. Exacto, ahí con carita de fuchi y todo, pero ahí quédense. Bueno, bye.